estamos nuevamente en contacto con el doctor Juan José Mendoza, vocero del Hospital Samco Juan Mirich. Doctor, muy buenas tardes, un gusto estar nuevamente en contacto. Buenas tardes, Víctor. Bueno, realmente un día espectacular, como usted bien dice, para tomar sol, hay que seguir tomando sin exagerar y eso nos va a beneficiar eventualmente contra esta pandemia que tenemos. Bueno, otra vez con números un poco llamativos. Ayer tuvimos 50 casos positivos en la ciudad, con un total de 1.177 casos en lo que va de la pandemia, pero también lo llamativo es que tenemos casos en el Departamento de Constitución, con 9 casos en Empalme, en Santa Teresa 8, en Alcorta 5, en Peirano 4 pacientes, en Pavón 1, en Teóbal 2 pacientes, en Bombal 1 paciente, General Geli 1 paciente, Máximo Paz 1 paciente, que hacen un total de 32 pacientes para el departamento. También en las localidades vecinas como Alvear, que tuvo 10 pacientes, Pueblo Ester 7 pacientes, Arroyo Seco 5, General Lago 2, que hace un total de 24 pacientes. La verdad que sumando los casos de Villa, del departamento y las localidades vecinas que siempre tomamos en cuenta, el día de ayer tuvimos un total de 106 casos, lo cual es llamativo y nos preocupa sobremanera. Además, si tomamos en cuenta entre Villa, el departamento y las localidades vecinas, al día de ayer tenemos un total de 299 casos positivos en toda esta zona, lo cual es un número significativo y que lamentablemente va creciendo en la demanda de consultas, en las demandas de internaciones. Al día de la fecha tenemos lo que es la zona COVID del hospital, a la capacidad máxima de pacientes que tienen. En la unidad de terapia intensiva tenemos 4 pacientes que están en asistencia respiratoria mecánica y un paciente que está en terapia bajo control estricto. También en el sanatorio local tenemos muchos pacientes internados, tanto en la sala general como en terapia intensiva. Y lo que estamos lamentablemente diciendo siempre es que mantenemos casi en forma constante un número de internaciones entre el sanatorio y hospital que está en un promedio de 30 pacientes todos los días. Y esto preocupa porque la demanda está siendo cada vez mayor. Pero esto va en relación de que en nuestra provincia también aumentó el número de casos. Ayer tuvimos 2.659 casos, con 1.247 casos en Rosario, lo cual es preocupante, y en todo el país ayer tuvimos 17.096 casos. Indudablemente, el interior del país no logra controlar el crecimiento de casos diarios que hay, y esto es preocupante. En definitiva, cuando los números van engrosando los pacientes que requieren internación y eventualmente los que están internados, que pasan una situación crítica y demandan camas de terapia intensiva, las cuales tienen una, como ya lo decimos siempre, tienen una alta ocupación de días con el COVID. Lamentablemente, a nivel del país, estamos teniendo un 64,4% de ocupación de camas en terapia intensiva. En todo nuestro país hay, al día de ayer, 4.278 pacientes que están en terapia intensiva. Tenemos un concepto epidemiológico que cuando la demanda de camas de terapia intensiva supera el 60% de ocupación, estamos en una situación crítica. Es situación que venimos manejando hace varias, yo diría que de la segunda quincena de septiembre y en lo que va de octubre, en casi un mes, estamos teniendo muchos problemas con crecimiento de casos y demanda de ocupación de camas. Doctor, ¿cuál es la situación en Villa Constitución en cuanto a la ocupación de camas, tanto en el sector público como el privado? Esto ya se lo pregunté días atrás, pero sabemos que la situación cambia día a día. Es muy variable, tenemos la ocupación de camas. Nosotros tenemos, vuelvo a repetir, en la terapia del hospital tenemos capacidad instalada para seguir, pero cuando tengamos que aumentar el número de disponibilidad de camas de terapia, también tenemos que aumentar la disponibilidad de personal, que el personal no es el que sobra, hay que buscar médicos terapistas, hay que buscar enfermeras que estén acostumbradas. No se puede pasar tampoco a una enfermera que hace, por ejemplo, una sala de clínica o sala de maternidad o de pediatría, a un área de terapia intensiva donde no están
con el ritmo y acostumbradas a las terapias que se hacen dentro de una terapia intensiva, valga la redundancia, donde hay que manejar respiradores, donde hay que manejar aplicación de oxígeno, donde hay que medicación específica, atención del paciente, rotación del paciente, movilización del paciente, y es una tarea muy demandante, no es una tarea que se aprende en un ratito de un día para el otro. Por eso que se hizo la jornada la semana pasada de entrenamiento para todo el personal del hospital, para poder tener un plantel más o menos acorde a las necesidades de esta circunstancia y que la gente se va preparando cada día. Pero bueno, la gente que tenemos es de mucha capacidad de comprensión, tiene mucha voluntad de trabajo y gracias a eso suplimos la falta a lo mejor de formación específicamente en tareas como son estas de trabajar en una terapia intensiva. Claro. Doctor, en Villa Constitución, a raíz de la pandemia, han fallecido 25 personas. Al comienzo de la cuarentena se pedía que tuviésemos mucho cuidado, pensando que la franja etaria que superaba los 60, 65 años, es decir, los adultos mayores, eran las personas de mayor riesgo. Sin embargo, vemos que, bueno, en todo el mundo, incluso en Villa Constitución, también han fallecido personas muy jóvenes que tal vez han sorprendido con su desenlace, teniendo en cuenta que uno a priori piensa que una persona joven tiene más herramientas para salir adelante ante una situación adversa como esta. Sí, tal cual, eso es así, pero lamentablemente con esta pandemia del coronavirus hemos aprendido que hay personas jóvenes que por ahí de pronto no sabían cuál era la realidad de su sistema inmune. Hay pacientes que tampoco saben cómo es su sistema genético y con la aparición del coronavirus hay un porcentaje de pacientes relativamente joven que se descubre que tienen un déficit inmunológico, que tienen un trastorno genético predisponente y la agresividad que tiene el coronavirus y el desencadenante de un proceso inflamatorio como lo que produce el coronavirus y con una agresión multisistémica. Hay veces que, aunque sea un paciente que no tenga una edad, que no tenga factores predisponentes conocidos para esto, lamentablemente termina a veces complicando la situación. Y también todo depende, siempre decimos, del genio epidémico del virus en este caso, qué tipo de virus, qué carga viral tiene el paciente, la cuestión del huésped, o sea, del paciente, cómo se defiende, cómo reacciona, y eventualmente también de cómo responde a los tratamientos que habitualmente se le hacen. Es complicado esto y vemos que lamentablemente por ahí hay gente que no tenía ningún tipo de comorbilidad o nada y termina complicado de tal manera que llega a la parte final que menos nos gusta, que es el fallecimiento. Dentro de ese rubro de fallecimiento seguimos diciendo que de acuerdo al número de casos positivos que tenemos, nosotros en nuestra ciudad tenemos un índice de letalidad de 2.2 del coronavirus, con referencia a lo que es el resto del país que tiene una letalidad de 3.13, lo cual es alto, indudablemente. Yo creo que lo ideal hubiese sido que tuviéramos 0 de índice de letalidad, pero al menos para decir que estamos controlando esto, tendríamos que tener un índice por lo menos de 1.8 o menos para decir estamos dentro de cifras razonables para lo que es la complejidad de la enfermedad. Pero lamentablemente es algo que no podemos manejar porque, como me decía el otro día un colega, esto es como tirar una moneda al aire, cara o seca. No sabés para qué lado se va a disparar la patología y realmente es así. No sabemos cómo comienza una enfermedad en una persona y cómo continúa y cómo termina. Hay gente que tiene síntomas muy leves, hay gente que es asintomática, gente que tiene un proceso moderado, otro que se le agrava, no se requiere la internación y una vez que requieren internación no sabemos si van a pasar a ser pacientes críticos que después van a requerir eventualmente de terapia intensiva. Por eso, cuando uno habla para los médicos, tenemos una categorización de los pacientes que podríamos decir que están del 1 al 8 categorías que tenemos de pacientes.
Por ejemplo, hagámosla muy simple. La primera es un paciente que no requiere estar hospitalizado, pero que está sin limitación de sus actividades. Es la mayoría de la gente que está en su casa, que puede hacer cosas, caminar, andar, estar, mirar televisión sin mucho trastorno, con alguna febrícula, algo, pero que no requiere nada. Pero después viene ese paciente que pese a estar en su domicilio, ya tiene limitaciones de sus actividades, o un paciente que estando en su domicilio podría eventualmente requerir oxígeno domiciliario, que se podría hacer, y después ya pasamos a la etapa de los que se hospitalizan. Los que se hospitalizan hay veces no requiriendo oxígeno, pero sí requiriendo un control estricto desde el punto de vista médico por la patología por coronavirus o por otra patología asociada. Después el cuarto caso es aquel que está hospitalizado, que no requiere oxígeno suplementario, sí retención médica permanente, continua, porque está en vías de complicarse su cuadro. Después ya, el otro paciente que está hospitalizado requiere oxígeno suplementario, una atención médica continua. Después el otro paso, que es el paciente que se hospitaliza, que requiere a lo mejor una oxigenación o ventilación no invasiva, decimos nosotros, o el uso de dispositivos de oxígeno de alto flujo, que necesariamente tienen que estar. Y después ya viene el hospitalizado, que requiere recibir una ventilación mecánica invasiva, o sea que ya se hacen una oxigenación por membrana extracorpórea que se llama ECMO, son tratamientos muy específicos, acá no lo tengo localidad. Y lamentablemente el último punto es que ese paciente se complica de tal manera que termina en el fallecimiento. Estos son más o menos los pasos que tiene un paciente, que puede estar en su casa, pasarla medianamente bien, que pueda requerir alguna asistencia en su domicilio, pero ya cuando se produce la internación, requiere una serie de pautas de atención y de observación que pueden ir progresivamente hacia la parte final, que es la asistencia respiratoria mecánica, o mejorar e irse a su domicilio y continuar el tratamiento. Por eso es algo que se está mirando permanentemente cómo evoluciona. Este es el criterio que se tiene con cada paciente que determina que es hisopado positivo con coronavirus, para ver cómo termina y de qué manera se lo puede ir asistiendo en forma progresiva. Por eso decimos que la utilización de camas depende de la contingencia de aumento del número de casos, la evaluación que hacemos de cada paciente de acuerdo a su condición sanitaria que tenga y cómo lo vamos a ir manejando. Por eso también yo creo que es fundamental que hoy en día todas las personas podamos hacer una estimación del riesgo que tenemos cada uno y de esa manera ver los cuidados que tengamos que hacer. Claro. ¿Qué quiero significar con esto? Que cada uno sepamos, ¿tengo edad de riesgo? ¿Tengo alguna patología que me puede complicar esto? En base a eso, si cada persona hacemos un análisis propio de nuestros riesgos, ahí vamos a mejorar nuestros controles, nuestras protecciones y vamos a mejorar. Claro. El otro día hablábamos, doctor, sobre cómo mucha gente se fue relajando con el correr de los meses. No digo que le ha perdido el miedo, pero ya no es tan estricta en los cuidados y uno lo nota porque a veces se confía. Me parece que al ver los números de los informes, no dejan de ser números estadísticos un tanto fríos, y eso hace que al no tener una cara, al no tener un nombre, no dejan de ser un número, pero cuando después nos enteramos, falleció fulano, falleció mengano, así, pero era gente de mi edad. Y uno se va enterando que falleció un compañero de escuela, que falleció un amigo, que ya no era el viejito de la otra cuadra. Y cuando uno recibe esa información como un balde de agua fría, muchas veces, para cuando uno intenta comenzar a ponerse las pilas,
puede ser demasiado tarde. Por eso es importante recapacitar para que no nos sorprenda la enfermedad. Yo creo que por eso mi término de hoy es: debemos una estimación del riesgo que tenemos cada uno de nosotros y en base a eso cuidarnos extremadamente. Fíjense lo que decimos siempre, cómo van cambiando las cosas, los informes, los términos. Hoy me llamó la atención que hay un nuevo término que se empezó a usar en el mundo y que dicen que hay que usar revestimientos faciales. Ya no hablamos de barbijo, no hablamos de tapaboca mal empleado, sino de revestimientos faciales. ¿Qué están sugiriendo? Seguir usando barbijo adecuadamente, eventualmente usar máscara, eventualmente usar anteojos protectores, porque los anteojos se protegerían las conjuntivas oculares, que podría ser un lugar de penetración del virus si estuviese en un ambiente contaminado en el aire. O sea que es muy importante todo esto. Fíjense cómo cambió el término. Claro. Ya no hablamos de tapaboca ni de barbijo, revestimientos faciales. Me pareció que ya, cómo nos va cambiando la perspectiva. Y también nos está cambiando la perspectiva que mucha gente, como bien usted lo dice, Víctor, se relaja y dice, bueno, me contagio, total, a mi amigo, al otro, no le pasó nada. No hay que mirar al otro, lo que hace el otro ni lo que le pasó al otro, sino ver uno, qué le puede pasar a uno o qué debe hacer uno para protegerse. Están diciendo que tengamos toda la enfermedad, total va a ser la inmunidad de rebaño. Hoy salió el informe de la Organización Mundial de la Salud, donde 80 científicos han determinado que si pretendemos hacer inmunidad de rebaño, es decir, contagiándonos la mayor cantidad de gente en el mundo, ¿con eso vamos a disminuir el coronavirus? Dicen que eso no va a servir. Al contrario, si pretenderíamos eso, podríamos llegar a tener en el mundo 77 millones de muertes por coronavirus. Claro. Claro. Sí. Porque incluso alguna persona que haya tenido coronavirus puede volver a contraer el virus. Hasta ahora no se ha encontrado la fórmula para evitarlo y no todas las personas que hayan tenido el COVID han generado anticuerpos. Tal cual. Eso es muy importante que usted observa. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Que todo aquel paciente que haya tenido coronavirus, no sabemos si tiene una inmunidad protectora duradera. O sea, que todo aquel que se enfermó no sabe si va a tener una inmunidad protectora duradera. ¿Cuánto pueden durar los anticuerpos de un enfermo de coronavirus? ¿30 días? ¿60 días? ¿90 días? ¿6 meses? ¿1 año? ¿2? ¿De por vida? No lo sabemos hasta que no se terminen los estudios que se hacen generalmente con pacientes post-coronavirus, que se le van sacando muestras permanentemente para ver. Y esto también es una demostración que mucha gente, que yo creo que lo hemos comentado, dice, pero mi mujer tuvo coronavirus, yo estuve con ella, dormimos juntos, todo, y yo no tengo nada. Y efectivamente hay pacientes con contacto muy estrecho, que incluso acá en Villa se han ido a hacer anticuerpos, y no tienen anticuerpos. ¿Qué significa esto? ¿No tuvo la enfermedad pese a haber estado en contacto estrecho? ¿No generó anticuerpos? ¿O hay algo en particular que está pasando que esta persona se defendió demasiado bien? Por eso quedan muchas dudas y todavía no tenemos certeza cómo se comporta este virus, qué inmunidad nos da, qué contagiosidad tiene menos, porque hay mucha gente también que nosotros le preguntamos epidemiológicamente y no saben dónde se contagiaron, no saben cómo. Y no, pero yo siempre digo que lamentablemente el protocolo de cuidados no se cumple el 100% en todos los casos. Un mínimo descuido suficiente para que nos podamos contagiar. Claro, sin dudas. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo. Le agradezco muchísimo el contacto y toda la información que nos brinda como cada día. Bueno, Víctor, la verdad que tengamos un buen fin de semana, un feliz Día de la Madre para todas las madres y traten en lo posible de saludar a sus madres por videollamada, por Zoom.
mensajito, por un llamado telefónico. Traten de no hacer reuniones de tipo familiares ni sociales por este día. Yo digo siempre, el Día de la Madre todos los días, agasajémosla todos los días de nuestras vidas cuando la tengamos y disfrutemos de eso. Pero por favor, cuidémonos, que depende de nuestra conducta que este virus sea vencido. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Un abrazo y buen fin de semana. Un abrazo, Víctor, y gracias como siempre.